Estamos prácticamente ya en la recta final de lo que es las elecciones 2025. Y a mí personalmente me han defraudado. ¿Qué le quiere que le diga? No es lo que pensaba ni lo que me imaginaba para estas elecciones. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Sin lugar a dudas, ¿no? Vos fíjate, desde prácticamente todo el arco opositor, pues después podemos hablar de todos los errores que ha cometido este gobierno. ¿Cuáles son las propuestas? Frenemos a Milei, frenemos a Milei y frenemos a Milei. No hay una sola propuesta. Se propuso desde el Congreso aumento a los jubilados, una ley extraordinaria para el Garrahan, para las discapacidades, pero nunca se argumentaron de dónde van a venir los fondos. No, y los fondos siempre son pocos. ¿Sí? Los fondos siempre son pocos, hay que ser realistas. Y también lo que manifiesta Javier, en cierto, es real en todo aspecto, porque hasta hace muy poquito tiempo teníamos otro gobierno de otro color, Sí. ¿cierto? Y existían los mismos déficits y los mismos problemas. Y hay muchos que se callaron la boca, que no decían nada. Por eso no quiero defender ni al actual ni al anterior, pero quiero ser realista, que los argentinos tendríamos que ser realistas, y más cuando hay elecciones, para saber por qué y para qué votar. Sí, yo creo que el gobierno se tiró un tiro en los pies. Ha sido autodestructivo principalmente este año, el 2025. Pero ahora vemos que... Más desde mitad de año. Exacto, pero ahora vemos los carteles de la oposición, no al narcotráfico. Perdónenme, pero el narcotráfico se nos metió en los 2000. Esto está marcado por las estadísticas. Recordemos el tema Antonini Wilson, las 21 valijas que llegaron en ese momento de Venezuela, de dónde provenía ese dinero. ¿Y qué hace el gobierno? Una campaña bancada por efedrina. O sea, yo veo hoy realmente, y principalmente algunos sectores del kirchnerismo, hablando de narcotráfico. Sergio Massa es una figura muy, Aníbal Fernández, Eduardo Duhalde, están muy vinculados con determinados grupos narcos. Y decían que Buenos Aires era la cuna del narcotráfico argentino en un momento determinado, ¿cierto? Y que Duhalde tenía mucho que ver con el mismo, pero eso lo hemos escuchado. Esto es del peronismo mismo, ¿no? Claro. ¿Vos te acordás cuando Delía, del movimiento piquetero, hablaba de que la droga en la Argentina, el narcotráfico, se mete con Duhalde? Duhalde, que en su momento fue el padrino de Néstor Kirchner. O sea, ahora, hay cosas que... Javier, ¿tenemos mala memoria? O queremos olvidar algunas cosas, o queremos evitar el diálogo o la disputa. Somos muy pendulantes, Guillermo. Votamos en un momento a un gobierno que tenía tendencia de centro-izquierda. Después votamos a otro de centro-derecha, como Macri. Claro. Después volvimos a la centro-izquierda, después a la centro-derecha, y aparentemente ahora vamos a volver a lo anterior. O sea, vamos buscando, y así nos va, porque, Guillermo, si vos ves las estadísticas de los últimos 40 años desde el retorno a la democracia, ni hablemos de lo que fue el periodo militar, que fue nefasto, en lo económico también, además de todo lo demás, ¿no? La Argentina cada vez está peor, con más pobres, con más planes sociales, con menos trabajo, con más trabajadores en negro, con más impuestos, con el poder adquisitivo que se ha caído a pedazos, y no tenemos que dibujar números del INDEC mostrando un número falso de $1 oficial que nadie lo puede conseguir, truchar estadísticas en el exterior que después tenemos que pagar multas para que nos sigan prestando plata. Bueno, pero el tema salió por el tema del narcotráfico, ¿cierto? Que es uno de los temas que se han tocado en esta campaña electoral. Pero si nos vamos al problema de la seguridad, siempre hubo problemas de seguridad en la Argentina. No es que ha nacido en este 2025 o en el 24. No, realmente no es así. Y si nos fuéramos al aspecto educativo, lo mismo, y si fuera salud, ni hablar, porque siempre hemos tenido problemas. O sea, que nunca se estableció como ser una política de Estado, como ser para decir, mira, en salud tenemos esta línea, entre el gobierno que entre, tiene que seguir esa línea. Y así en educación y así en todas las ramas, ¿no? Sí, realmente por eso te digo, uno ve lo que ha sido esta campaña. Además, yo todavía estoy tratando de analizar por qué se le ha dado tanta importancia a una legislativa. Yo no sé si tenemos en la historia una legislativa tan importante. Bueno, un congreso, recordemos, Guillermo, que esto nos quedó de la semana pasada,
que ahora quiere derogar los DNU. Sí. Recordemos que la regulación de los DNU sale en el año 2006, la impulsa en este caso el gobierno de Néstor Kirchner, a pesar de que durante todo el periodo kirchnerista y también el de Macri, tuvo mayoría en el Senado. Y durante gran parte de los últimos 20 años tuvo también mayoría en Cámara de Diputados. Es decir, que si vos vas a un elemento que lo usás para saltear el Congreso, porque los DNU es para saltear el Congreso, es inentendible que cuando vos tenés mayoría en ambas cámaras, igual metas DNU. Bueno, lo que pasa también, Javier, seamos realistas. El DNU se usa, ¿es cierto?, cuando vos no tenés mayoría en las cámaras. Teórica, ¿es cierto? No, porque si no, no tenés necesidad. Mandas un proyecto de ley, en el Congreso se trata, se aprueba y listo. Claro. No, como no tenés esa mayoría para ese proyecto hacerlo ley, ¿qué tenés que hacer? Un DNU. Y Kirchner, ya que los nombraste vos, ¿no es cierto?, fue uno de los gobiernos que más DNU usó en la historia, el que más usó en la historia de la Argentina. Y ahora nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo claro. la mano? Y además lo usó teniendo mayoría en los dos congresos. Porque ¿sabes del kirchnerismo que te argumentaban en su momento? Que es más resolutivo, que es más rápido. Entonces, en que lo traten las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, depende por dónde lo hagas ingresar. Bueno, era más resolutivo, era más rápido. Sin embargo, ahora hay algunos que le agarró la crisis alberdiana. O sea, ahora queremos ser constitucionalistas. Cuando durante años, los DNU, escuchá, Guillermo, el primer DNU que se rechaza es a Javier Milei. Sí, y tenemos que comprender, no es que lo justifique, no es que lo justifique, pero estamos explicando los casos. Milei tiene necesidad del DNU. Porque no tiene mayoría, vos lo dijiste, no tiene mayoría en las cámaras, entonces necesita, de alguna manera, no le aprobaron el presupuesto, ¿cierto? Sí. Entonces tenía que tomar como ser medidas económicas. ¿Qué hace? Y tiene que hacer un DNU. Si también le sacamos el DNU, ¿cierto? Y no tiene ni presupuesto, ni DNU, ni tiene leyes, ¿quién va a gobernar la Argentina? Yo por eso te digo, más allá de lo malo que fue el gobierno a la hora de negociar este 2025, lo hemos charlado, se peleó con los gobernadores, se peleó con los aliados, tuvo soberbia, tuvo mucha soberbia el gobierno, pensaban, es más, pueden llegar a hacer algo histórico, que es unas elecciones que hasta el mes de marzo las tenían ganadas de taquito, y se hablaba de cuánto iba a ser el margen, las pierde por falencias, pero también como marcamos todos los errores que he ido cometiendo. Falencias propias. Sí. Que eso es lo peor. Claro. ¿Cierto? Porque si, mirá, pierdo por falencia de mi entorno o de alguien de mi gobierno o alguien que se equivocó. No, por errores propios. Y eso si lo trasladamos a la provincia, ya que estamos hablando del tema este, si el panorama que tenemos en los últimos 60 días hubiera existido antes, ¿vos creés, Javier, que Cornejo hubiera arreglado con Milei? No. Cornejo arregla en su momento con Milei, creo que el momento de mayor debilidad de radicalismo en la provincia de Mendoza ante un avance que se daba en ese momento del movimiento libertario, porque el peronismo lamentablemente en nuestra provincia hoy no es una tercera fuerza, que siempre está bueno tener distintas opciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero esto se hizo atrás en el tiempo, porque acá en la Argentina lo que tenemos es que, bueno, también así nos va como nos va, porque nunca planeamos a largo plazo, como vos lo decías, claro. Siempre es el día a día. Yo creo que hoy Cornejo iba con la suya. Claro, en ese momento se hablaba de la posibilidad de un 60 a un 64%, sí. Llegaban a decir de las posibilidades que tuviera Luis Petri en ese momento, que era el candidato que iba a llevar. Pero ahora, en la última medición de las que nos llegó a nosotros, ¿no es cierto?, estábamos hablando de un 52. Y yo creo que ese 52 todavía ha seguido bajando, sí. ¿no es cierto? Porque hay gente de que no está conforme con el arreglo que hizo Cornejo. No están conformes. Entonces, bueno. Guillermo, vos coincidís que me parece que hoy la gente se siente decepcionada tanto a nivel provincial, porque me parece que esta gestión de Cornejo ha tenido muchas falencias y se han puesto de manifiesto que lo que venía a proponer el gobierno nacional en contra de lo que era un modelo que había fracasado en cuanto a lo económico, en cuanto a los niveles altísimos de corrupción, bueno, ahora salta el narcotráfico, entonces la gente dijo, la verdad que estos propusieron algo nuevo
y terminan siendo... Igual o peor. Exacto. Sí, que estamos en lo mismo. Yo creo que la gente lo que va a hacer, me parece que va a haber un alto ausentismo, porque no sé si muchos de los que no hoy se sienten defraudados con Milei van a volver a lo anterior, porque se dieron cuenta que también fue malo. Es que un gran porcentaje no quiere volver tampoco al anterior. Claro, Por lo ese que es el tema. hemos ¿Qué va a hacer charlado. esa gente? ¿Es cierto? Por eso recién vos dijiste en un momento determinado si hubiera una tercera fuerza. Los grandes gobiernos que hemos tenido en la provincia de Mendoza a través de la historia, en muchos casos, había tres fuerzas en Mendoza, Exacto. si te acuerdas, que eran, ¿cierto?, el peronismo, el radicalismo y los demócratas. Había tres opciones. Por eso yo siempre he sostenido en el programa, si ustedes lo recuerdan, ¿cierto?, me va a dar la verdad que yo lo dije, estaría lindo que surgiera una tercera pata, para que la gente tenga opciones y también para que haya enfrentamiento político, en el buen sentido de la palabra enfrentamiento, tratando de buscar lo que la gente quiere y necesita. Sí, por eso, hoy la verdad que vamos a ver, y estos los resultados los vamos a tener el próximo 27, y bueno, de días posteriores vamos a tener los definitivos, pero me parece que hay gente que se siente muy defraudada con el gobierno, muy defraudada, pero también hay algunos que tienen memoria y se acuerdan que lo anterior fue muy malo. ¿Sí? Y que nos llevó a una crisis. Recordemos, estaba viendo estadísticas del 2023, en octubre, los niveles de inflación que teníamos, una Argentina endeudada. Recordemos Massa, que ayer se reunió Milei con Trump, un mensaje bastante confuso por parte del presidente de la primera potencia mundial. ¿Recuerdas cuando Massa viajó, cuando era superministro de Economía, tenía más poder que hasta el propio presidente, a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario a pedirle 10.000 millones y que dijo yo no me voy a bajar los pantalones y terminó haciendo un acuerdo desastroso. Con tasas altísimas. Impagables era. Y que hoy vemos esos mismos, porque hoy vemos a tuit de Cristina Fernández hablando de economía, cuando íbamos permanentes. Cristina, yo recuerdo tratándose de sacarse fotos con Obama. ¿Te acordás desesperada viendo a ver si se podía sacar una foto con Obama? Por eso ahí cabe, ¿cierto? Haz lo que digo, no lo que yo hago, ¿es cierto? Porque lo que están criticando, en muchos casos, es lo que ellos hicieron. Entonces realmente es incomprensible. Ellos lo pusieron en práctica y Milei lo imitó en algunos casos, ¿no es cierto? Pero hay que ser justo y decirlo. Y esa tercera pata que yo les manifesté en muchas, pero en muchas ocasiones en el aspecto político, mire, voy a poner un ejemplo, porque se da o se puede dar. Santa Fe en este momento, hicieron una encuesta hace muy poquito, una semana, y tienen un empate técnico entre los tres fuerzas. El gobernador, que es Provincias Unidas, ¿no es cierto? Provincias Unidas, el justicialismo, ¿no es cierto? Y los liberales. Están empatados. Hay tres posiciones que están prácticamente luchando palmo a palmo. Bueno, eso es bueno, me parece a mí que es bueno, porque le da opción, porque se clarifica, se capitalizan cosas. Acá en Mendoza no vemos eso que ocurra. Por eso no vemos ninguna postura, en cierto Javier, como para discutir que nos pongamos acá nosotros y ustedes en su casa, ¿cierto? Para estar, esta opinión es buena, esta opción es buena. No hay. Guillermo, se dio a conocer la cifra del INDEC, también de la ley aquí en Mendoza, cifras que son muy discutidas. La gente descree. Dice que la dibuja. Yo creo que llegó el momento de hacer análisis, de ver cómo se está midiendo. Recordemos que las autoridades que están en el INDEC son designadas en su momento por Alberto Fernández. Claro. Está allí Cafiero manejando justamente el INDEC. Y ¿no te parece que tendrían que privatizarlo? Yo creo que se tiene que cambiar las mediciones porque no reflejan la realidad. Por eso, porque siempre vamos a estar, para bien o para mal, en duda si el INDEC, ¿no es cierto?, la gente que está en el INDEC, le responde o no al gobierno, ¿no es cierto? Sí. Y si dibuja una cifra porque le conviene a quienes están en el gobierno. Entonces, para evitar eso, qué lindo sería, se privatizan tantas cosas con este gobierno, ¿por qué no privatizar eso para ver que realmente dejemos de dudar? Sí, porque yo creo que, fíjate, quiero hacer una corrección, está Labaña Hijo en el INDEC a cargo justamente de ese organismo. En sí las autoridades son muy respetadas. Me parece que lo que está hoy en duda es el sistema de medición.
Me parece que surgieron muchas variantes en los últimos años que han dejado un poquito obsoleta la situación de cómo se mide. Me parece que podemos, la alternativa de la privatización, bueno, hay muchas consultoras también en Argentina que miden, no con la capacidad, porque para hacer un análisis se necesita también mucho dinero, Sí. pero lo que sí me parece pero transmite tranquilidad. Claro, en cambio, así estamos sobresaltados a ver con qué cifra nos salen mes a mes. Porque no es privativo un mes a mes estamos dudando en ciertas cifras que se nos dan. Porque muchas cosas dependen de esa cifra. ¿No es cierto? No sé si te acuerdas que en cierto momento tuvimos una multa, el país tuvo una multa por haber dibujado, en cierto, las cifras de que daba el INDEC. Claro, recordemos que en su momento se lo critica a Néstor Kirchner cuando él paga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eran 9.800 millones de dólares aproximadamente, después contrae de manera sistemática deuda con Venezuela, con emisión de bonos a tasas de entre el 9 y el 16%, cuando la deuda con el fondo rondaba algunas el 3,5 y el 4,5% de interés de deuda. Recordemos que dicen, se sacaron el Fondo Monetario que te presta plata, pero te dice, che, hay que cumplir ciertas cosas. Exacto. No es que se te da la plata y se van, no, es un organismo ponen condiciones. Por eso también esta semana se habló mucho, Javier, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué condiciones le iba a imponer Estados Unidos a Milei para prestarle los 20.000 millones? Exacto. Y bueno, recordemos que después de eso se hace la intervención del INDEC, ahí quería cerrar, con Guillermo Moreno, y ahí es cuando realmente surgen todos los problemas. Hay algunos que, ¿te acuerdas que mencionaban que Moreno caía armado? Sí. Al INDEC, bueno, que hubo muchos empleados que directamente se los hizo renunciar, y ahí se arma, y es lo que vos estás mencionando, que se dibujaron cifras, porque ¿cuál era el tema? Argentina pagaba, sí, de acuerdo, o relacionado a la inflación que tuviera. Y a nivel de crecimiento. Claro. Entonces se pagaba en el extranjero eso. Por eso luego, en ciertos apelaron, algunos que tenían que recibir una plata y recibían mucho menos, ¿cierto? Porque le habían dibujado es el periodo que estamos mencionando. Y recordemos que, porque también esto, también la gente tiene, yo sé que hay muchos que no están en la obligación porque demasiados problemas tienen en su día a día, pero las deudas no son solamente préstamos. La emisión de bonos es una especie de préstamo, porque vos ¿qué estás haciendo? Estás emitiendo letras, las cuales vas a pagar a futuro con un interés. Entonces también hemos tenido gobiernos que no tomaban deuda con el FMI, pero vivían emitiendo bonos. Y esos bonos se los tenés que pagar. Y más cuando son tenedores privados, se los tenés que pagar porque si no te demandan. Sí, y esos bonos, ¿no es cierto?, tienen una relación directa a veces con la inflación. Sí. Por eso es mucho que la pelea que hay, a veces por unas pequeñas centésimas dentro de lo que es la inflación. Claro, porque algunos creen que la deuda mala es con el FMI solamente. No. Y aparte, Guillermo, hay algo que también... Hay deuda de afuera y de adentro también. Sí, exacto. Bueno, las deudas que se le imprimieron en su momento al Banco Central, al Tesoro Nacional. El tema es que todos los países del mundo deben. Todos. Y yo escuchaba hace unos días atrás a un periodista aquí de Mendoza decir que ¿por qué el gobierno no cancela el de Cornejo la deuda que tiene, que son más o menos 400 millones de dólares con la plata que le dieron del resarcimiento? El tema de los rollover, de la renegociación de deuda, es muchas veces lo que se utiliza a nivel mundial, lo hace todos los países, pero todos, Sin lugar a dudas. Porque si vos ves, todos los países del mundo están endeudados. Lo que pasa es que la saben manejar la deuda. Seguro. Y se destina a... Muchos creen que Estados Unidos no tiene inflación. Y Estados Unidos tiene inflación igual pero que todos los países. Alemania, Japón, cualquier país que buscas, tiene un gran nivel de deuda. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué se hacen después? Y si el país está bien, y che, mirá, yo te debía esta plata, la voy a renegociar, tomo una deuda que al estar mejor, me la van a dar en mejores condiciones. Es como si vos tenés un préstamo, con una agencia financiera. Y después vos mejoraste tu situación y lograste acceder a un préstamo del banco. Vos vas, sacás el préstamo del banco, que es una tasa mucho menor de la compañía financiera, vas a cancelar la compañía financiera y decís, che, pero sacaste deuda para pagar otra. Sí, pero la deuda que yo saqué es a una tasa muchísimo menor que la que iba a seguirle teniendo que pagar la... Y acá, ¿te acuerdas que en un momento determinado se quiso también cambiar, que es otro manejo que tienen económico, ¿cierto, Javier? Que
que deudas en dólares que la pasaban a pesos. Exacto. ¿Es cierto? Que era otra manera de tratar de disminuir, en cierto, los intereses que se estaban pagando. Sí. Y tener la tranquilidad, porque el peso, ¿en cierto?, no se iba a disparar como a veces se ha disparado el dólar. Bueno, recordemos la gran especificación de Duhalde en su momento para favorecer las multinacionales. ¿Qué hizo Claro. Duhalde? La deuda que tenían las grandes empresas multinacionales, estamos hablando año 2002, ¿qué es lo que hace? Toma esa deuda por parte del Estado y a las empresas se las pasa a pesos. El Estado se queda endeudado en dólares y las empresas lo pagaban en pesos. Después tuvimos devolución, todo, bueno, se les discutió la deuda a todos. Yo quisiera saber si fuera plata de él, si hubiera hecho ese negocio, ¿no? Sí. Es que bueno, los políticos son siempre generosos, pero con la de ellos, no la de ellos, perdón, con la de con todos. la ajena, sí. Bueno, estamos, en cierto, en la banca, ¿no? Nos vamos a ir a un corte. Nos prendimos justo por el tema económico que nos llega a todos, de una u otra manera. Y más cuando hay, en cierto, una postura como la del gobierno que a veces es inflexible, realmente muy problemático. Nos vamos a ir al corte y luego venimos a la parte final del programa. Estamos en la parte final, Guillermo, y ahora me toca dar la buena. Hay veces que me toca la buena. Y bueno, cada uno, es cierto, tira la moneda y lo que le sale, le sale. Te contaba, me tocó recorrer este fin de semana la variante de Palmira Grelo. Esta nueva ruta que realmente, hay que decirlo, está muy, muy bien diagramada. Hay un pequeño problemita que te lo contaba fuera de micrófono, que noté que hay pocos retornos. Son 36 kilómetros aproximadamente que van a hacer descongestionar mucho el tránsito para aquellos que vayan a alta montaña o al vecino país de Chile. Principalmente sabemos cómo se encuentra el acceso la parte que no está concesionada, principalmente que es de San Martín hacia lo que es el departamento de Guaymallén, el ingreso a la ciudad de Mendoza. Así que me gustaría recargar que ojalá que este tipo de obras que realmente son transformativas porque van a cambiarle la realidad a varios, ojalá que esto se aproveche mucho, sirven. Ojalá que esta sea una de varias que realmente son muy, muy necesarias. Una obra que estuvo postergada durante 7 años prácticamente desde que se mencionó que se iba a realizar y bueno, finalmente está concretada. Que se va, dicen, ¿cierto?, a colocar peaje. Exacto, ¿cierto? sí. Pero cuando las rutas son buenas, uno los paga con gusto. No, y además, Guillermo, en muy buen estado, el paisaje que tenés por momentos con la precordillera justamente allí enfrentando, realmente es muy, muy linda esta nueva alternativa que hay para viajar hacia la alta montaña, aquellos que venimos justamente desde el este hacia también el vecino país de Chile. Bueno, la otra cara de la moneda es la mala, ¿cierto? Aquellas que hay que decirlo también. Quisiéramos eludir, pero que hay realidades que no se pueden eludir. Ayer, prácticamente, ¿cierto?, cuando hoy estamos filmando el programa, había una manifestación, ¿cierto?, de productores acá en la zona este. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Ni que reclamen los productores, ni que no se les den soluciones. Porque en todos los gobiernos, ¿cierto?, o en la mayoría de los gobiernos, siempre ha habido este tipo de protestas. La situación de los productores es dificilísima, dificilísima. No quiero extenderme con otros términos, ¿cierto? Pero también recalco de que siempre son algunos personajes los que se repiten. Nosotros acá en la banca hemos dicho que es lindo de que se vayan reemplazando algunas caras, algunos apellidos, algunos títulos, ¿es cierto?, que se vayan cambiando. En los productores también. Porque si seguimos reclamando, significa que esos productores, esas personas que se colocan a la cabeza de todo, no han logrado soluciones, porque si no ya las tendríamos. O sea, aparecen cuando hay reclamos,
pero no aparecen en cierto, cuando el mar está en calma, no aparecen. Y entonces los beneficios tampoco llegan. Nos vamos, Javier. Nos vamos, Guillermo, ya el programa que viene va a ser el definitivo previo a las elecciones, ¿eh? Sí. Así que bueno, vamos a tener muchísimo también material Sí, y seguramente. Pero alguien me decía, mira, ¿sabes cuándo empieza la próxima campaña? Sí, al otro día de estas elecciones. Sí. Porque la próxima se elige presidente, gobernador, intendente. Bueno, nos va a faltar tiempo en la banca. La semana que viene venimos.